Posibilidad que muchos señalan que Keiko no debería ser candidata presidencial. Entonces, yo me pregunto, toda persona y todo ciudadano tiene derecho a una postulación. Ha defendido su derecho a postular. Por supuesto. Lo ha dicho textualmente. Ha dicho, nadie puede impedir que yo ejerza mi derecho a la postulación. Pero si yo le pregunto, ¿hubo fraude, señora Keiko Fujimori? ¿Usted qué me respondería? No le puedo contestar ni dar una respuesta porque los entes electorales no lo quisieron analizar. Sin embargo, he reconocido los resultados. Esa es mi respuesta. Ajá. Pero me está reconociendo entonces que sospechas tiene todavía. Por supuesto. ¿Sospechas de un fraude tiene? Sospechas muchísimas, porque ninguna de estas se analizaron. Busca controlar a peruanos. En una entrevista con Mávila Huertas, Keiko Fujimori apuntó que cuando la usurpadora Dina Boluarte asumió su gestión, le dio su respaldo, pero en los últimos 6 meses no ha visto resultados. Por el contrario, ha visto a ministros negando totalmente la realidad. Por eso hizo recomendaciones para que antes de enfrentar interpelaciones y censuras, mejor hiciera un cambio en el gabinete. Además, criticó que a raíz de una confirmación de su candidatura, muchos salieran a asegurar que Keiko no debería ser candidata presidencial. Esto a pesar de que es su derecho postular a la presidencia. También resaltó que ella solo ha negado una candidatura si se adelantan las elecciones. No ha negado que podría ser candidata en las elecciones del 2026, pero está más inclinada a buscar un candidato con experiencia que no sea necesariamente de fuerza popular. Por otro lado, la señora acá habló sobre el fraude electoral e indicó que en su momento dijo que reconocería los resultados y así lo hizo. Esto a pesar de que hubo irregularidades que los entes electorales no quisieron analizar, lo que la dejaron con varias dudas. A continuación te mostramos el video. Buenas tardes, Mávila. Con su permiso, antes de empezar, permítame enviar un saludo a todos los papás a nivel nacional y, por supuesto, a mi papito que espero me esté viendo. Vamos ahora a los temas que han hecho noticia esta semana. Usted ha sido dura con el gobierno de Dina Boluarte luego de que se hiciera un balance los 6 meses de iniciada la gestión, pero esto ha coincidido con el pronunciamiento de voceros representativos de Fuerza Popular que hablan ya de una candidatura de Keiko Fujimori. Por lo tanto, el partido parece que lo tiene claro y que usted será candidata el 26. A ver, son varios temas que me gustaría contestarlo por partes. En primer lugar, sobre el gobierno de Dina Boluarte. Han pasado ya 6 meses y si bien es cierto, cuando ella inició su gestión fuimos convocados todos los líderes políticos, yo personalmente fui, le expresé nuestro apoyo y respaldo, sobre todo a las políticas públicas que signifiquen un beneficio directo a la población. Lamentablemente, en los últimos 6 meses no hemos visto resultados y lo que es peor es que vemos a ministros que han estado negando la realidad, como ocurría con la ministra de Salud, quien acaba de renunciar hace pocos días. Es por eso que nosotros hemos hecho, digamos, unas recomendaciones al gobierno, señalando que antes que enfrentar lo que van a venir en los próximos días y semanas, interpelaciones y censuras, es mejor tomar medidas inmediatas y hacer cambios en el gabinete. Y luego de esto ha venido una ola de críticas sobre una posible candidatura de mi persona. Entonces, a mí lo que me llama la atención, Mávila, uno puede analizar, especular, señalar que Keiko puede ser mala o buena candidata, pero lo que para mí es inaceptable es el veto o la imposibilidad que muchos señalan que Keiko no debería ser candidata presidencial. Entonces, yo me pregunto, toda persona y todo ciudadano tiene derecho a una postulación. Ha defendido su derecho a postular. Por supuesto. Lo ha dicho textualmente. Ha dicho, nadie puede impedir que yo ejerza mi derecho a la postulación. Por eso la pregunta era directa. ¿Es la candidata de Fuerza Popular para las próximas elecciones? Yo lo que he señalado he sido tajante en negar una candidatura si es que hubiese un adelanto de elecciones. Pero hacia futuro no he tomado una decisión al respecto. Ni la he analizado. Pero el solo hecho de negar que yo pueda participar o que mi partido participe me parece discriminatorio y antidemocrático. Entonces, a quienes señalan y analizan una posible candidatura, hacia ellos me dirijo. En su momento lo analizaré y tomaré en cuenta, por supuesto, que es lo mejor para nuestro país y también estratégicamente para el Partido Fuerza Popular. Pero lo que yo no voy a aceptar es este tipo de vetos machistas que con solo el hecho de que yo esté hablando de política entran en pánico y hablan, porque muchos de los críticos son algunos candidatos que en las últimas 3 elecciones no pudieron llegar a una segunda. Por ejemplo, bueno, vayamos a los medios de comunicación y vamos a ver de dónde vienen las principales críticas. Entonces ¿Pero de dónde cree usted o a quiénes usted atribuiría el calificativo de comentario machista? Personalicemos, hablemos francamente. No, es que yo no le voy a dar el gusto de contestarle a cada uno de ellos. Pero lo que estoy señalando es que será el derecho mío, el de mi partido, definir si existe o no una postulación. No estoy anunciando candidatura alguna. Es más, yo personalmente me inclino a buscar un candidato de consenso más allá de Fuerza Popular. ¿Rafael López Aliaga podría ser una alternativa de consenso? Mire, él fue, digamos, miembro del equipo técnico en la segunda vuelta y yo le tengo agradecimiento.
pero también es verdad que forma parte de un partido político nuevo. Entonces se está iniciando en el camino político y le deseo mucha suerte. Pero cuando me dijo estoy buscando un candidato que no sea necesariamente Fuerza Popular, el primer nombre que a uno le viene es, ¿podría apoyar Keiko Fujimori la candidatura de Rafael López Aliaga? Sí, podría. Creo que deberíamos buscar a personas con mayor experiencia, pero no niego esa posibilidad tampoco. Entonces, todavía no sabemos qué va a pasar. A mí me parece un poquito soberbio pensar de que no va a haber un adelanto o que no va a haber crisis política y que las próximas elecciones se van a llevar a cabo el 2026. Eso es, en nuestro país, poco ingenuo, ¿no? Las crisis políticas a veces vienen y vienen de la manera en que uno menos se los espera. ¿Qué podría desencadenar un adelanto de elecciones? Por ejemplo. Yo creo que el fenómeno del niño que está por llegar va a generar desastres naturales y en muchísimas familias. Una crisis que se desencadenaría por un rechazo popular al fracaso en la gestión de este fenómeno del niño que está a puertas, o porque el Congreso podría propiciar una moción de vacancia en contra de la presidenta Boluarte, precisamente debido a un eventual mal manejo de esa crisis. Cualquiera de las dos cosas podría ser una posibilidad, pero pienso yo que la primera que usted ha señalado, que es el rechazo de la población, podría ser un activador de una crisis, como ha ocurrido hace pocos meses atrás. Pero cuando usted dice, yo me pronuncié y estuve a favor de un adelanto de elecciones, sí. Había ya una votación en el Congreso que aprobó un adelanto, faltaba simplemente una ratificación en una segunda votación, y hay quienes dicen que fue una reconsideración planteada por el señor Hernando Guerra García, entonces presidente de la Comisión de Constitución, la que al final se trajo abajo ese adelanto de elecciones. Y la sensación que quedó en la población es que todos habían jugado para quedarse, Ejecutivo y Parlamento. Y cuando hablo de Parlamento, hablo de todas las bancadas, entre ellas la de Fuerza Popular. Falso. Cuando se aprobó la primera votación, ¿por qué el congresista Guerra García optó por una reconsideración? Lo que pasa es que él ya había escuchado las opiniones de diferentes grupos políticos que en la segunda votación iban a votar en contra. Entonces, lo que se avisoraba era justamente el archivamiento total de esa posibilidad. ¿Eso quiere decir que Fuerza Popular podría nuevamente insistir en un proyecto de adelanto? Podría, por supuesto. Sí. ¿Lo tienen en mente? Es algo que está latente y que no se ha archivado por completo. Entonces, es un proyecto de ley que se puede debatir en cualquier momento. ¿Y de qué dependería que impulsaran ese proyecto de adelanto de elecciones? ¿Al 24 o al 25 eventualmente? Yo creo que finalmente lo que va a llevar a cabo un debate de esa naturaleza es la voluntad política de los demás grupos políticos. Que eso en este momento no lo vemos. Las críticas que ha hecho al gobierno pasa por un pedido de cambio para 4 ministerios. Es interesante porque usted hace la crítica, la presidenta respaldaba casi simultáneamente a la ministra de Salud, pero a las 24 horas la misma ministra respaldada renunciaba ante el Parlamento. La consulta ¿es la líder de la oposición con influencia como para provocar la salida de la ministra de Salud, o más bien es una consejera en el fondo a la que está escuchando Dina Boluarte? Yo creo que la renuncia de la ministra de Salud se debe al pésimo manejo que ha tenido en su sector y a los resultados y a las lamentables muertes. Pero ¿y el cambio? El apoyo de la presidenta. Lo que pasa es que una cosa es el apoyo de la presidenta y otra finalmente es ver la votación que hubo, primero, para que la ministra se presente ese mismo día. Hubieron más de 80 votos. ¿Se la iba a censurar? Se la estaba llamando para una interpelación que iba a ser a la semana siguiente. Pero sobre todo los congresistas que vienen de esas regiones afectadas son la voz cantante que exigían la renuncia o la censura de esa ministra. Y yo creo que es la voz de ellos, que va más allá de un partido político, quienes finalmente mostró una votación que reflejaba una futura censura, y es por eso que la ministra presenta su carta de renuncia, que es aceptada por la propia presidenta de la República. Hay una sensación de oportunismo o de oportunidad, digamos, en su crítica. Ya no resulta buen negocio político apoyar o mostrar sus mejores oficios, presentar sus mejores oficios a este gobierno. Yo no coincido con esta sugerencia que usted da por lo siguiente. Cuando se convoca a los líderes políticos, sabíamos que ya en ese entonces la señora Dina Boluarte, la presidenta del Perú, y su gobierno no era popular. Es más, había muchas movilizaciones en su contra, pero para nosotros que defendemos la Constitución era importante darle ese respaldo, porque así la Constitución lo señala. Era quien debía suceder en el poder. Sin embargo, es mi obligación también como presidenta del Partido Fuerza Popular, que somos una oposición constructiva, señalar las faltas y los errores que este gobierno está cometiendo. Porque el quedarme callada me convertiría en cómplice. Pero más allá del poco respaldo popular que pueda tener ese gobierno, también he señalado que es importante que la presidenta pueda viajar, que pueda hacer su trabajo de manera virtual, el ejercer la presidencia de la República. ¿Y por qué?
porque creo que hay una narrativa de la izquierda internacional señalando que ella no es la presidenta legítima. Y creo que ella tiene, en defensa del Perú, tiene que poder viajar y enfrentar esta narrativa. De acuerdo. Ahora, acaba de decir que respaldó al gobierno porque era una sucesión constitucional. Y cuando lo hizo, los titulares de algunos diarios dijeron, finalmente, Keiko Fujimori reconoce que no hubo fraude. Sin embargo, hace horas nada más, Hernando Guerra García ha dicho que un fraude le arrebató la presidencia en 2021. ¿Es oportuno seguir hablando de fraude? Mire, Mávila, yo antes del pronunciamiento oficial del Jurado Nacional de Elecciones, yo dije, voy a reconocer los resultados. Así lo hice y lo sigo haciendo. Sin embargo, también hubieron varias irregularidades que los entes electorales no quisieron analizar el fondo del asunto para que miles de peruanos como yo pudiéramos disipar estas dudas. Entonces, yo le planteo solo una duda. En el último proceso electoral, la elección municipal y regional, a mí me habían declarado como muerta. Había un acta de defunción. Y yo como ciudadana muerta fui a votar y pude ejercer mi derecho a votar. Lo mismo hizo el señor López Aliaga, de quien también se hizo un acta de defunción. Entonces, la pregunta válida que nos hacíamos muchos en ese momento es, de los más de 350.000 peruanos que perdieron la vida por el COVID, ¿cuántos de ellos pudieron ir a votar? Correcto, pero irregularidades, digamos, es diferente a hablar de fraude. Por eso le pregunto, habiendo reconocido el triunfo de la señora o del señor Castillo en su momento, la sucesión constitucional, la legitimidad, apoyando incluso la posibilidad de que la presidenta viaje, porque es lo que le corresponde dentro del marco constitucional y de su rol como presidenta o jefa del Estado, ¿sigue creyendo que hubo un fraude? Yo creo que lo que debemos hacer, Mávila, es aprender de esos errores y evitar que esto vuelva a ocurrir hacia futuro. Y eso pasa por someter a juicio político a las autoridades electorales como pretende hacer el Congreso. Será una decisión del Congreso de la República. ¿Pero usted qué piensa? No, yo pienso que eso no conlleva ni ayuda a lograr la legitimidad ni a que los procesos sean más transparentes. Para mí, por ejemplo, ¿no? Vuelvo a repetir, la lista electoral o el padrón electoral, que es un documento público, se debió revelar, dar a conocer a la opinión pública para poder zanjar tantas de estas dudas. Pero si yo le pregunto, ¿hubo fraude, señora Keiko Fujimori? ¿Usted qué me respondería? No le puedo contestar ni dar una respuesta porque los entes electorales no lo quisieron analizar. Sin embargo, he reconocido los resultados. Esa es mi respuesta. Ajá. Pero me está reconociendo entonces que sospechas tiene todavía. Por supuesto. ¿Sospechas de un fraude tiene? Sospechas muchísimas, porque ninguna de estas se analizaron. Está desautorizando entonces a su bancada. Vuelvo al tema del juicio político para los presidentes o las autoridades de los organismos electorales. ¿Usted diría que el comportamiento del Congreso es errado en ese sentido? A mí no me gusta tener posiciones tan blanco o negro, ¿no? Porque creo que en el debate se pueden encontrar algunas salidas. Yo creo que prevalecerá las opiniones técnicas y la votación consensuada de los diferentes grupos. Pero las opiniones técnicas dicen que hay un intento de copamiento de determinadas autoridades. Y no hablemos, por ejemplo, por ejemplo, más bien de la elección del Defensor del Pueblo, donde nadie entendió por qué, habiendo promovido la candidatura de la señora Delia Muñoz, se hizo prácticamente un manoseo de su nombre para que finalmente se eligiera probablemente a uno de los peores entre la lista de los candidatos. Mire, yo he estado con licencia de salud en esas semanas. Sin embargo, puedo señalar, primero, la decisión inicial que tomó Fuerza Popular en la bancada de dar libertad a los congresistas para votar de acuerdo a su conciencia me pareció la más adecuada. Me hubiese gustado que en ese proceso hubiesen podido subir más candidatos al Pleno para poder ser, digamos, evaluados y finalmente sometidos a una votación. Y yo lamento que muchos grupos políticos, incluidos algunos grupos de derecha, vetaron la posibilidad de que la candidata Delia Muñoz entrara al Pleno. Para mí, mi primera opción, y creo que hubiese sido una defensora de lujo, es la señora Delia Muñoz. Pero cuando fue en libertad a la bancada no se partió. La bancada votó a favor de los dos candidatos. Pero monolíticamente al final, cuando tenían que decidir entre esos dos, apoyó a Josué Gutiérrez. ¿Mi opinión personal? Sí. Yo respeto la decisión, pero no la comparto. Ahora, no es solamente el único tema en el Congreso. Reconoce que hay que hacer una autocrítica de un Congreso que está al borde, así, porque ya no creo cuánto más pueda descender como imagen ante la ciudadanía. Y en ese análisis y en esa crítica, yo creo que podríamos analizar el tema de la bicameralidad. Esa pésima imagen debería hacer reflexionar a todos los demás grupos si es que este es el momento y si es que este es el Congreso que tiene la legitimidad para crear una Cámara adicional. ¿Está diciéndome que no lo tiene? Yo pienso que no. Al interior de la bancada de Fuerza Popular hay casos emblemáticos también bastante críticos. El caso de los hermanos Yontay, por ejemplo. Yo creo que acá lo importante es analizar qué cosa hace el partido político cuando ocurren este tipo de denuncias, ¿no? El congresista Gustavo Cordero ha sido suspendido mientras duran las investigaciones y la congresista María Cordero ha sido denunciada por congresistas de nuestro grupo político
ante la Comisión de Ética y ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Ha sido expulsada de la bancada de Fuerza Popular y ha sido expulsada del partido. Sabiendo además que es una persona que es amiga, ¿no?, de mi padre. Ha culminado el control de acusación de la investigación por el caso Cócteles. Eso quiere decir que iniciará un juicio en breve. ¿Cuál es su ánimo frente al inicio de ese juicio? Primero quiero señalar que es muy sintomático que en este proceso se ha devuelto 10 veces la acusación para que se intente corregir. Y lo segundo es señalar que yo estoy tranquila, porque todas estas denuncias y acusaciones que se nos hacen no se consideraban delito. Lo tercero es señalar que Fuerza Popular no ha sido gobierno. Quien habla no ha sido presidenta ni ha manejado presupuesto del Estado. Y a mí y a mi ex esposo, al señor Marvito, nos hicieron un análisis de 10 años y se determinó, los 5 peritos de oficio, que no hay un desbalance patrimonial. Sí tengo que lamentar que la actitud obsesiva que ha tenido el fiscal Pérez y ahora el intento que ha tenido de abandonar a su grupo, ¿no?, porque ha intentado, no sé si sigue en el proceso, de ser juez. Y creo que ya todo el mundo sabe y es de público conocimiento que no pasó el examen, ¿no? La presidenta ha dicho que su gobierno no es un gobierno corrupto. Le hago la pregunta a usted, ¿cuál es su percepción? ¿Es un gobierno que ya cumplió con la promesa que se hizo al inicio de limpiar el aparato estatal de la corrupción que dejó enquistada el señor Castillo? Todavía hay personas dentro del Estado, ¿no?, que tienen serios cuestionamientos. Entonces, yo creo que aquí va una de mis críticas a la presidenta de la República. Todavía no se han logrado los resultados. El Perú no es Suiza, o sea, tenemos muchas cosas pendientes. ¿No es un gobierno corrupto? Usted la avala, dice sí, en efecto, puede ser deficiente, pero no es corrupto. Fuerza Popular, ¿presentaría una moción de vacancia en caso de un escándalo de corrupción, por ejemplo? Se tendría que evaluar. Yo no me atrevería a hacer un anuncio de esa naturaleza, pero es un mecanismo constitucional, sin duda. ¿De quién fue la responsabilidad de las muertes durante las protestas? Primero quiero señalar y respaldar públicamente a nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Yo rechazo estas afirmaciones y acusaciones que dicen que las Fuerzas Armadas del Perú violan sistemáticamente los derechos humanos. No. Sin embargo, también creo que es fundamental el rol del Ministerio Público, que pueda analizar cada situación. Y si encontraran responsabilidades en algunas personas o en algunos individuos, que le caiga todo el peso de la ley. Pero el Ejecutivo no ha hecho investigaciones particulares. ¿Debería hacerlas? Debería hacerlas de modo propio, así como también las está realizando el Ministerio Público. ¿Y tú qué opinas de las declaraciones de Keiko Fujimori? ¿Crees que la señora Khan no postulará en las próximas elecciones? Déjanos tu opinión en los comentarios y comparte este video para ayudarnos a que esta información llegue a más personas.